Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Jensi Ferrera Betancourt y yo voy a hablar acerca de los efectos del equilibrio químico en la temperatura, presión, concentración y pH y qué efectos pueden alterar el análisis cualitativo. Tenemos el efecto de equilibrio químico en temperatura, presión, concentración y pH. Esto nos dice que el estado del equilibrio químico es un proceso químico entre los que destacan la temperatura, la presión, el volumen, las concentraciones y el pH. Esto significa que si en una reacción química en equilibrio se modifica la presión, la temperatura o la concentración de uno o varios de los reactivos o productos, la reacción evolucionará en uno u otro sentido hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Esto se utiliza habitualmente para aumentar el rendimiento de un proceso químico deseado o por el contrario disminuirlo si es una reacción que nos interesa. Por primera instancia tenemos la temperatura. Esta nos dice que es la única variable que además de influir en el equilibrio modifica el valor de su constante. Si una vez alcanzado el equilibrio se aumenta la temperatura, el sistema se desplaza hacia donde se consuma calor, es decir, hacia la izquierda en las reacciones exotérmicas y hacia la derecha en las endotérmicas. Y si disminuye la temperatura, el sistema se desplaza hacia donde se desprenda calor. La siguiente que tenemos es la presión o volumen. Esto nos dice que al aumentar la presión o disminuir el volumen, aumenta la concentración y eso lleva consigo una menor A, es decir, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, que es donde menos moles hay. Esto nos da a entender que en cualquier equilibrio en la que hay un cambio en el número de moles en sustancias gaseosas entre reactivos y productos, como por ejemplo en reacciones de disociación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos dice, una mezcla gaseosa constituida inicialmente por 3.5 moles de hidrógeno y 2.5 de yodo se calienta a 400 grados Celsius, con lo que al alcanzar el equilibrio se obtiene 4.5 moles de HI. Siendo el volumen del recipiente de reacción de 10 litros, calcule el valor de las constantes de equilibrio Kc y Kp, las concentraciones de los compuestos si el volumen se reduce a la mitad manteniendo constante la temperatura a 400 grados Celsius. ¿Qué sucede aquí? Pues hacemos el equilibrio, hacemos nuestra tablita ICE, que serían los moles iniciales, que serían los 3.5, son los de hidrógeno. Luego los moles de reacción, 2.5, y luego tenemos los 4.5 de HI. Sacamos el mole de equilibrio, que sería la resta de estas dos, de 3.5 menos 2.25, nos daría 1.25. Lo mismo sucede con la otra, y así sucesivamente. Luego tenemos los moles, que sería los 1.25, lo dividimos entre 10 litros, y nos daría 0.125, y hacemos lo mismo con las demás. Luego encontramos Kc, sustituimos los datos y luego nos da este resultado que sería 64.8. Luego encontramos Kp con su fórmula, que R en este caso sería 0.08. La temperatura ya nos lo da en el ejercicio. Kc lo encontramos aquí y daría el mismo resultado que Kc. En el inciso B tenemos la concentración de los compuestos si el volumen se reduce a la mitad manteniendo constante la temperatura a 400 grados Celsius. En este caso, el volumen no influye en el equilibrio, pues al ver el mismo número de moles de reactivos y productos se eliminan todas las B en las expresiones de Kc. Por lo tanto, las concentraciones de reactivos y productos simplemente se duplican. Por eso te quedarían estos resultados de aquí. Y luego se puede comprobar que Kc, sustituyendo los datos que encontramos aquí arriba, daría 64.8. Si nos damos cuenta, todo nos dio igual. Luego tenemos la concentración. La concentración, si una vez establecido un equilibrio, se varía la concentración a algún reactivo o producto, el equilibrio desaparece y se tiende hacia un nuevo equilibrio. Las concentraciones iniciales de este nuevo equilibrio son las del equilibrio anterior, con las variaciones que se hayan introducido. Análogamente, podría argumentarse que si aumentase la concentración de algún producto, el equilibrio se desplazaría a la izquierda, mientras que si disminuyese, se desplazaría hacia la derecha. También se encuentra
el pH, que es el equilibrio químico, que se trata de lo que se puede hacer en ácido y base, y tiene una escala que va de 0 a 14. Y el punto central o número es el 7 para estar en equilibrio. Luego tenemos el efecto que altera el análisis cuantitativo, que nos dice que es la segunda ley de la termodinámica, que la entropía de un sistema y sus alrededores es máxima en el equilibrio. Esto nos conduce a que para una reacción química que ocurre de forma espontánea a temperatura y presión constantes, el cambio en la energía libre de Gibbs debe ser negativo y que la constante de equilibrio debe ser mayor a 1. La termodinámica nos ofrece la posibilidad de conocer las cantidades al equilibrio de todas las especies participantes en una reacción química. Esta afirmación también ocurre de manera inversa. Es decir, es posible conocer la constante de equilibrio si se conocen las cantidades al equilibrio de todas las especies que intervienen en una reacción. Asimismo, es posible conocer cómo se afectan estas cantidades por influencia de la temperatura y la presión. En general, casi en cualquier reacción química, la cantidad de productos formados es mayor cuando la temperatura aumenta. Otro que se podría decir que para comprender más al fondo cómo afecta el análisis cualitativo, sería el principio del Enchantellier. Este principio establece que si un sistema en equilibrio es sometido a una perturbación o una tensión, el sistema reaccionará de tal manera que disminuirá el efecto de la tensión. De acuerdo a este principio, puede haber variaciones de concentración, cambios de temperatura o presión. Pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.